Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por que tú nos has regalado este día para estar juntos con las Madres Mónicas y principalmente te damos gracias por don Carlitos, que él nos va a iluminarnos y que el Espíritu Santo nos habla a través de él. Señor Jesús, envíele el Espíritu Santo para que nosotros también aprendemos a través de lo que él nos quiere enseñar. Amén. 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 Bueno, hermanas, Madres Mónicas, qué alegre verlas de nuevo. Vamos a continuar y vamos inmediatamente a entrar al tema. Como acordamos la vez pasada, después de encontrarnos con que hay diferentes tentaciones que se nos presentan en nuestra vida y ya les pusimos un nombre y ampliamos un poquito la definición de cada una de ellas, que cuesta un poquito a veces descubrir porque las definiciones a veces llevan palabras que son muy específicas, que son las que debemos de diferenciar para que no se parezca una tentación a la otra, ¿verdad? Creo que con la explicación de la vez pasada pues se amplió bastante, pero no se preocupen por eso. Vamos en el camino. Yo les voy a ir ampliando una por una las tentaciones, ¿verdad? No vamos a utilizar más tiempo de eso, más que el de hoy, porque hoy sí necesito que usted, ya que se interesó en las tentaciones, pues conozcamos bien el discernimiento espiritual inicial, el fundamento, para que después ya pueda yo desarrollar el tema de cada tentación en cada una de las enseñanzas dentro del anuncio del reino de Dios, porque ahí nos vamos a encontrar con esas tentaciones. Bueno, entonces, ahorita, digamos, el título va a ser discernimiento espiritual, ¿verdad? Para que ya lo podamos encuadrar en el contenido del tema. El tema va a ser sobre el discernimiento en el Espíritu Santo. Eso quiere decir discernimiento espiritual, ¿verdad? Discernimiento en el Espíritu Santo. Cada vez que encontremos la palabra espiritual dentro de nuestras enseñanzas, dentro de la Iglesia Católica, se va a referir a la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si decimos es un hombre espiritual, si estamos hablando según el magisterio de la Iglesia, estamos hablando que es un hombre que vive la vida del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ya ustedes ya saben que cuando se menciona lo espiritual dentro de nuestra comunidad católica, quiere decir que es la vida del Espíritu Santo. Bueno, estas valiosas enseñanzas que hoy vamos a recibir y que recibimos la vez pasada, lo que quieren es servirnos de ayuda para que nosotros, cada uno de nosotros y cada una de ustedes, revise su vida y pueda usted discernir espiritualmente como cristiana que es, como servidora y discípula misionera de Jesús en la comunidad Madres Mónicas, discernir su vida, ¿verdad? Cada uno su vida. Hoy me impactó esas noticias tremendas que estamos recibiendo de las personas que están falleciendo en la India, ¿verdad? Hombres, mujeres, ancianos, niños ahí que se desvanecen en la calle y que es algo terrible, ¿verdad? Es una catástrofe humana que está sucediendo allá. Incluyámosla en nuestras oraciones para que el Señor tenga misericordia. Se apiade de estas almas que están enfermas, las que han caído ahí, caen al suelo y las recogen, las llevan a una ambulancia. Ya los hospitales ya tampoco tienen mucho espacio, pero que el Señor les ayude. Y entonces estaba viendo también que mi compañero por el que pedí oración, Estuardo, acaba de salir ya del hospital, ha regresado a su casa porque estuvo en el intensivo precisamente por COVID, ¿verdad? Y hoy compartía dentro de lo que él había vivido, que delante de él estaba este exdiputado que acaba de fallecer, ¿verdad? Que estaba frente a él en la cama del hospital, dice, ¿verdad? Y entonces se miraban porque cuando iban al sanitario, pues ellos se cruzaban miradas, ¿verdad? Y entonces decía él, hoy pues yo estoy afuera y él ya falleció. Y me ponía a pensar que qué frágil es la vida de una persona, nuestra vida, ¿verdad, hermanas? Qué frágil es, que en cualquier segundo podemos dejar de existir.
Y entonces decía yo, tenemos que aprender a descubrir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y para nuestra felicidad. Y ese descubrir el propósito de la vida, ese descubrir lo que Dios quiere que yo encuentre a través de Él y su Espíritu Santo, que me conduzca a eso, ese conocimiento, a descubrirme a mí mismo y la verdadera misión que Dios me ha encargado en este periodo de tiempo que todavía estoy vivo y que el Señor quiere que yo lo aproveche al máximo siendo feliz. Y meditando sobre eso que les comparto para que ustedes también lo mediten, ¿verdad? Como mamá, como esposa, como madre, abuelita, etcétera, hermana, mire, se va la vida en un segundo como agua entre los dedos. Se nos va. ¿Y qué hicimos? ¿Verdad? ¿Qué fue lo importante que realizamos? Realmente, el tiempo de vida limitado que Dios nos da, ¿qué hemos hecho con él? Y para responder esas preguntas, el Señor nos da el don del discernimiento espiritual. Así nos prepara Él para esta enseñanza. Así que en esa profundidad del sentido de nuestra propia vida es esta enseñanza del discernimiento espiritual. ¿Cómo encontrarle sentido a nuestra vida? ¿Cómo descubrir, examinándome y en ese discernimiento, en ese colar, lo que soy, lo que pienso, cómo actúo, cómo reacciono, las intenciones que brotan de mí, discernir esa disposición interior, esas intenciones, si son buenas o son malas, nuestros defectos, nuestras bondades, nuestros talentos, y incluyendo también esas tentaciones abiertas o sutiles que vimos que afectan las áreas, nuestra espiritualidad, y que quiere decir nuestra vida en el espíritu como cristianos que somos. Entonces, ante esa profundidad de vida, porque todo lo que estamos aprendiendo y lo que vamos a seguir estudiando nos tiene que conducir a descubrirnos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Para qué existimos? ¿Qué he hecho? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? Y procurar dejarnos guiar por el Espíritu Santo a través de este don, que es un don que viene del Espíritu Santo. Ese don yo no lo puedo hacer crecer solito, ¿verdad? Ya hablábamos que el discernimiento normal, el natural, el que Dios nos da cuando nacemos, es un discernimiento basado en el sentido común, basado en lo que nosotros aprendemos y vamos aprendiendo conforme vamos creciendo. Cuando nacemos, venimos de Dios, somos un beso de amor de Dios, un pensamiento de amor de Dios, y entonces venimos buenos, puros, sanos, santos, ¿verdad? Inocentes, sin malas intenciones, pues. Nuestro corazón es el corazón de Jesús. Pero conforme vamos entrando en contacto con el mundo y en el contexto familiar en el que nos vamos desarrollando, en el contexto social, en donde nacimos, en donde vivimos, con quién nos relacionamos, pues hemos ido recibiendo una educación que no siempre está cargada y está enriquecida con valores morales cristianos. Entonces nuestro sentido común se ha ido deformando. O sea, se ha ido formando en base de esos valores, pero son valores del mundo en lugar de valores cristianos. Y por esa razón, cuando nosotros pensamos y analizamos lo que vamos a hacer, vamos a tomar una decisión, vamos a discernir con el sentido común, pues a veces ese sentido común, como está deformado, apartado de los valores cristianos, está más digamos, cargado del espíritu del mundo. Entonces nuestras decisiones resultan ser equivocadas, porque los valores morales del mundo
¿verdad? No son los valores morales de Jesús. Y ahí viene la gran diferencia. Entonces, ahí en ese nivel del sentido común es donde nos afectan las ideologías, ¿verdad? Y a veces la cultura, la ciencia, ¿verdad? Los grandes intelectuales, ¿verdad? Que presentan ideas, ¿verdad? Usando su intelecto para poder tratar de descubrir el sentido de la vida. Los grandes filósofos, los grandes antropólogos, los sociólogos, en fin, y los creadores de las ideologías. Y entonces ellos promueven esa manera de pensar, tratando de convencer y tener adeptos y discípulos para que los acompañen, porque ellos creen en eso que están enseñando, pero muchas veces estas personas pues no creen a fondo en esto, sino que solamente lo utilizan para manipular, cooptar, o sea, obligar con el poder del dinero, de la posición, etcétera, a las personas para que se alineen con una manera de pensar que a ellos les va a provocar un beneficio económico, social o político o personal. Y entonces ya desde el principio que nace sin pureza de intención, que nace sin ser un valor cristiano en donde se defiende la dignidad y libertad de la persona humana, entonces afecta al individuo y afecta a la sociedad. Y entonces pues, nos vemos nosotros inundados por este tipo de ideologías y cuando el católico que no se ha preparado y que está ahí creyendo de que lo que él sabe, lo que él ha recibido, lo que él ha discernido, tanto hasta incluso de la palabra de Dios, de las catequesis recibidas y del conocimiento religioso que tiene, que a veces está terciado, está disminuido, está deformado, porque depende a quién escuchó, ¿verdad? Por ejemplo, si usted ha escuchado predicadores protestantes, ha ido a los cultos, etcétera, pues usted ha recibido ese tipo de cultura y de formación cristiana que muchas veces está deformada porque está incompleta. Hablan de Jesús, Jesús es el Señor y lo presentan, pero viven en el Antiguo Testamento la palabra de Dios y entonces ensalzan a Moisés, ensalzan a Elías y no salen de ahí porque no descubren al Jesús que está en el Antiguo Testamento prefigurado ahí. Pero esa es falta de formación. Pero esa falta de formación, cuando ellos predican y con aquella emoción y mueven las masas, si usted fue y escuchó esas predicaciones, pues tal vez en la emoción las cree y ya deformó usted su manera de pensar en función de la doctrina que Jesús ha enseñado, cuya defensa, ¿verdad? Y protección para que se mantenga pura en la verdad es la tradición y el magisterio de la Iglesia Católica. Entonces tenemos un montón de católicos y católicas que están con un sentido común, un discernimiento natural, normal, distorsionado. Y lógicamente, pues cuando tenemos ese colador, ¿verdad? Ese cernidor que está deformado, pues entonces tampoco el fruto de ese discernimiento pues no va a ser tan puro en los valores morales. Va a estar también distorsionado. Entonces, por eso es que es importantísimo recibir el tema del discernimiento espiritual según el magisterio de la Iglesia como lo estamos viendo nosotros. Bueno, segunda situación. Nos vamos a enfocar en dos áreas que son centrales de la espiritualidad cristiana en esta sesión. Entonces, pongamos atención y si usted quiere anotar, anote. Va a ser, vamos a ver el discernimiento espiritual en mi oración. O sea, quiere decir que vamos a discernir en el espíritu acerca de mi oración personal y comunitaria. ¿De acuerdo? Y vamos a discernir en el espíritu acerca de mi apostolado. Muy bien. ¿Qué significa eso? Bueno, mi oración y mi apostolado, tu oración y tu apostolado, son centrales en tu espiritualidad, según lo enseña el Evangelio de Jesús. Corresponden a dos expresiones privilegiadas de nuestra experiencia cristiana. ¿Cuáles son esas expresiones? O sea, lo que expresa estas áreas centrales de mi espiritualidad. ¿Qué expresa la oración y qué expresa el apostolado? Pues va a expresar
el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso es lo que va a expresar estas áreas de mi espiritualidad. Quiere decir que para discernir en mi oración y mi apostolado, pues vamos a discernir sobre el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso es lo que vamos a discernir. Si yo estoy actuando correctamente en relación al amor a Dios y el amor al prójimo. Y de la misma manera, también vamos a encontrar dos aspectos de nuestra vocación, ¿verdad? Una cosa es la expresión privilegiada de mi vida espiritual y la otra también es mi vocación. Y nuestra vocación encierra la contemplación del misterio de Dios y la acción que yo tomo acerca del amor al prójimo. Bueno, entonces en conclusión, vamos a ver en la oración cómo estoy en relación a amar a Dios y contemplarlo y cómo estoy en amar al prójimo y llevarlo a la acción. Eso es lo que vamos a revisar en la oración. Y posteriormente vamos a revisar en nuestro apostolado. ¿Cómo estoy en el amor a Dios y la contemplación? Y que lo que saco de ahí, de esa relación, que me conduzca a mi apostolado, a amar a mi prójimo y cómo lo voy a amar. Esa es la relación. Bueno, revisar nuestra vida y la de nuestras hermanas en la fe que aquí nos están proponiendo, va a partir de las tentaciones más corrientes, ¿verdad? Entonces, por lo general, y vimos la vez pasada de que sobre las prácticas cristianas, los demonios de las tentaciones, pues habitualmente son sutiles y van a requerir un requerimiento, un discernimiento, porque nosotros no logramos detectar cuando estamos cayendo en una de estas tentaciones. Por lo tanto, lo primero que vamos a reflexionar va a ser la naturaleza de la tentación y la acción del demonio en esas tentaciones, ¿verdad? Y posteriormente, ya en el camino, cuando veamos nuestra catequesis central ya del reino de Dios, pues yo les voy a introducir al discernimiento de los espíritus, ¿verdad? Entonces, ahora nos vamos a centrar en la naturaleza de la tentación porque es importante saber qué es la tentación. Entonces, para ello, vamos a definir qué es la tentación. La tentación es una condición normal de la vida humana y cristiana. Es algo normal, hermanas, no es algo extraordinario. La tentación en sí misma, o sea, ser tentado, o tentar a alguien, ¿verdad?, no es inmoral ni implica un mal, porque simplemente es la invitación a alguna forma de mal. Ok, entonces definamos. Entonces la tentación es solo la invitación a alguna forma de mal. Yo recibo esa invitación a hacer algún mal. Pero ahí no hay nada inmoral. Ni tampoco está implicando que yo he hecho el mal, porque solamente se me está planteando una invitación a hacer el mal, ¿verdad? A eso es a lo que llamamos tentación. Bueno, ya quedó claro, ¿verdad? La tentación es la invitación que recibimos por diferentes medios a hacer el mal. Una cosa es que yo le haga caso a la tentación y haga el mal, y otra cosa es que solo la escuche, la enfrente y la supere. ¿Verdad? Que eso es lo que tenemos que aprender. Para eso tenemos que aprender a discernir. Veamos cómo nuestro Maestro Jesús lo hizo. El mismo Jesús también conoció la tentación, solo que de una manera diferente a nosotros, pues la ocasión de su tentación no estaba en las tendencias de su naturaleza, sino puramente en la acción del demonio. ¿Qué quiere decir esto? Mire, Jesús siendo santo, ¿verdad?, él no tenía, como nosotros tenemos, ese pecado original que nos conduce al mal. Entonces, como él no tiene ese pecado, entonces la tentación era solamente el demonio que quería, la acción del demonio que quería de cualquier manera influir en Jesús, ¿verdad? Pero Jesús en su interior no tiene esa tendencia en su naturaleza porque es santo. En cambio nosotros sí, ¿verdad?
Él era santo, nosotros estamos aspirando a ser santos. Entonces, mientras llegamos a la santidad, pues nosotros vamos a tener tentación. Entonces, nos explica el Padre Segundo Galilea, dice que de ahí que nadie, aún los que han alcanzado los más altos niveles de santidad, están exentos de algún modo de tentación. Así que todos estamos siendo tentados constantemente, incluyendo los santos. Y hasta Jesús. Ahora Jesús de manera diferente. No querer tentaciones o ciertas tentaciones es una tentación más, nos dice el Padre Galilea. Es una tentación de un orgullo sutil y de angelismo. Y aquí nos define esa tentación del angelismo, ¿verdad? Que nosotros nos creemos ya ángeles. Ya nos sentimos orgullosos porque estamos tan cerca de Dios que nosotros no nos vemos afectados por nada. Yo no soy tentada por nada. ¿Ya? Esa es otra tentación. Pues dice, si tú te sientes en alguna manera así, pues estás siendo tentada con un orgullo sutil, dice, por sentirte muy orgullosa de lo que eres y sabes. Y también vas en esa tentación de sentirte como que si ya fueras un ángel, un espíritu puro, completo. Ninguno de nosotros puede ser ángel. No fue creado como ángel. Fuimos creados como seres humanos. Por lo tanto, nunca vamos a poder ser ángeles. El ángel es ángel y el ser humano es ser humano. Pero cuando caemos en la tentación, creemos nosotros que somos ángeles y que somos espíritus puros. Bueno, la tentación se suele relacionar con el pecado, ¿verdad? Por eso es de que a veces nosotros confundimos, ¿verdad? La tentación es pecar. No, la tentación es la invitación. Si caemos en la tentación, entonces lo relacionamos con el pecado, ¿verdad? ¿Y qué es el pecado? El pecado es la tendencia a oponerse deliberadamente al querer de Dios. ¿Verdad? Entonces dice, yo tiendo a oponerme deliberadamente, o sea, libremente, y que he decidido, yo he decidido deliberadamente oponerme a lo que quiere Dios en mi vida, que es nuestro verdadero bien y felicidad. Bueno, aquí tenemos ya un discernimiento de felicidad. Dios es nuestro verdadero bien y felicidad, hermanas. Ahí lo encontramos. Ahí escuchaba yo los comentarios de mis amigos en este chat del colegio, en donde hablaban de las ideologías y de las vacunas y de esta experiencia de vida y muerte con la que se encontró nuestro compañero y asombrados, ¿verdad? Y diciendo, bueno, pues debemos de cuidarnos y de protegernos. Y mire, decía yo, ¿cuándo van a decir que gracias Dios por darme la vida, gracias por ser católico, gracias Señor por creer en ti, gracias por tu resurrección? Yo esperando estoy todavía, ¿verdad? No, ellos hablaban del mundo, ¿verdad? De ese pensamiento de qué miedo, de que cuidémonos, de la angustia. Sí, todo eso está bien, es la precaución, pues, lógicamente, tenemos que ser responsables. Pero, ¿y Dios? Por eso es de que a veces nosotros no encontramos el verdadero bien y nuestra felicidad, porque la estamos buscando en el mundo en lugar de Dios. Ese ya es un discernimiento espiritual, ¿verdad? Ahora, si yo tuviera valores del mundo, yo no estaría mencionando a Dios, porque el mundo no quiere a Dios. El mundo lo que quiere es que no se hable de Dios ni que exista Dios. Entonces vemos que ese es el pecado y ese pecado se llama la impiedad, hermanas. Vamos a poner nombre. Impiedad es no creer en Dios ni creerle a Dios. Ese es el pecado de la impiedad. Y entonces coincide con esta definición que le estoy dando. Es una tendencia que nosotros asumimos como nuestra para oponernos deliberadamente al querer de Dios, a la voluntad de Dios, a la manifestación de Dios. ¿Verdad? Entonces, aquí nos detenemos en ese discernimiento y usted diga en su pensamiento, ¿usted acepta la voluntad de Dios, ama a Dios si lo quiere o no? Usted tiene el espíritu del mundo y no le interesa a Dios, ¿verdad? Si es así, entonces está usted cayendo en la tentación del espíritu mundano, del espíritu del mundo. Está cayendo usted entonces ya, si así vive, así piensa, así actúa, así decide, así habla,
¿verdad? Si se expresa eso, opina, entonces usted está cayendo ya en el pecado de la impiedad. Y ese pecado es el que hay que ir a confesar, ¿verdad? Si en alguna ocasión nosotros estamos tendiendo a oponernos deliberadamente, voluntariamente, libremente a la voluntad de Dios, entonces ahí estamos cayendo en la tentación y debemos ir a confesar nuestro pecado. Ahora dice que las personas con una espiritualidad seria y estable, la tentación al mal deliberado suele ser de manera habitual superada sin grandes dificultades. Y esa es la buena noticia para nosotros, hermanos. Ustedes y yo, que estamos en el camino del Señor, que estamos exponiéndonos a la palabra de Dios, a la doctrina de Jesús en la Sagrada y la Santa Iglesia, según su tradición y magisterio. Entonces dice que cuando somos personas que tenemos una espiritualidad seria y estable, que no jugamos con nuestra espiritualidad, que nuestra espiritualidad guiada por el Espíritu Santo nos hace formalizar eso. No estamos jugando, es algo serio. Es lo que compromete nuestra vida, es lo que compromete nuestro bien y nuestra felicidad como seres humanos. Es algo serio, es algo que hay que tomar con madurez y ser objetivos. Y estabilidad, dice, ¿verdad? Tenemos que mantenernos estables en esa madurez. Tenemos que mantener el equilibrio de las emociones, como vimos en la enseñanza pasada, ¿verdad? Ni mucha alegría, ni mucha tristeza me toca a mí mantener ese equilibrio. Usted también practíquelo. Es el dominio propio, que es fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces ese dominio propio nos permite, dice, tener una espiritualidad estable, no variable, sino estable. Ya vimos que si caemos nosotros en los medios de cómo nos sentimos y cómo está nuestro carácter un día y después está diferente y los estados de ánimo, pues va a ser algo muy variable. Nuestra espiritualidad no puede ser variable. Si es variable y si no es seria, entonces vamos a estar sujetos a caer más en las tentaciones. Ahora, yo no quiero caer en esas tentaciones que vimos la vez pasada. Ok, se van a presentar. Ya no lo dice el padre Galilea, se van a presentar. Pero dice que la persona con una espiritualidad seria y estable, la tentación al mal deliberado, o sea, a querer hacer yo el mal deliberadamente, ¿verdad?, es superada, dice, sin grandes dificultades, ¿verdad? Bueno, Carlitos, echémonos el traguito, pues, hombre, mira, no importa, ya pasaste muchos años sin tomar, hombre, mira, que la alegría y todo, venite, ¿verdad? No, gracias. Yo no bebo, ya no bebo, gracias. Y ya, punto, se acabó. No juego con eso, no jugueteo con eso, porque si jugueteo con la tentación, entonces no soy ni tengo una espiritualidad seria, ni tampoco estable. ¿Verdad? Entonces, por eso es que nos estamos formando, hermanas, para que cada una de ustedes y yo seamos personas con una vida en el espíritu seria, madura, objetiva, con voluntad propia, libre, con dominio propio para que sea estable y que no, ni mucha emoción, ni mucha razón, sino la estabilidad que nos da, la paz que nos da Jesús. Entonces dice que nosotros ya teniendo esa espiritualidad, reconocemos el mal en donde está y usualmente tenemos el suficiente Espíritu Santo para rechazar el mal. Yo sé que usted y yo estamos ya en ese camino. Tal vez no lo hemos logrado completamente. Estamos en la lucha y en la prueba. Pero hoy nos da el Señor esa conciencia y nos anima. Y nos dice, no te enfoques en las tentaciones. Yo vi que el interés que tuvieron ustedes en las tentaciones, bendito Dios que se interesaron. Pero no nos enfoquemos en las tentaciones, ni le tengamos miedo a la tentación, hermanas. No, ni tampoco que nos preocupe de gran manera y que nos convierta en personas que, ay, y peor si cae en tentación y que nos haga sufrir, porque es otra tentación. ¿Verdad? El demonio lo que quiere es que usted pierda la paz en Jesús, ¿verdad? Y ahí lo está logrando. No se asuste con el petate del muerto, dicen las abuelitas. No, tranquilas.
La tentación la vamos a vencer con el poder del Espíritu Santo y nosotros que estamos asiduos a los sacramentos, Santa Misa y Eucaristía, no tenemos de qué temer, pero eso sí, tenemos que estar alertas y para eso es el conocimiento, para saber discernir. Así que vamos a ser nosotros, si somos ya esas personas que reconocemos el mal, donde está y usualmente tienen un espíritu suficiente para rechazarlo. Yo le pongo un ejemplo, ¿verdad? Supóngase que usted llega al supermercado y la señorita, cuando le da el vuelto a usted, le está dando 10 quetzales de más. Usted se dio cuenta. Bueno, ahí nos detenemos. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, pues yo puedo decir, no decir nada, agarrar el dinerito, decir, me lo llevo. Y sin pena, ¿verdad? Y sin preocupación y tranquila mi conciencia. O puedo pensar, bueno, esta pobre se equivocó, pues sí, ahora que lo pague, ¿no? Entonces, no es mi problema, yo no fui la que me equivoqué, yo pagué lo que tenía que pagar. Que ella se equivocara, pues es su problema. Y me voy. Otro pensamiento. Se equivocó la señorita, pobrecita, y lo más seguro es que se lo cobren a ella. Bueno, ¿para qué se equivocó? Me voy. Otro. Ay, pobrecita, se equivocó y se lo van a cobrar. Ay, no, eso no es correcto. Ay, ¿qué hago? Ay, no, mire, señorita, me dio 10 quetzales de más, mejor se lo devuelvo. Oye, pero fíjese, hombre, fíjese. Otro ejemplo. Usted recibe los 10 quetzales, se da cuenta e inmediatamente dice, señorita, me dio estos 10 quetzales, tómenlos, por favor. Son de la empresa, no son ni suyos ni míos, son de la empresa. Por favor, ponga atención. Ahí se queda arreglado el asunto. ¿Se dio cuenta? Los grados que tenemos nosotros para discernir moralmente una acción. Bueno, ese es el discernimiento. Entonces, cuando hacemos ese discernimiento, pues va a depender de la capacidad moral que nosotros ya hemos desarrollado. Si nosotros estamos fuera solamente con nuestro discernimiento del sentido común y en el mundo, pues haríamos lo que hizo la primera vez, ¿verdad? Lo agarro, me lo guardo y me lo llevo, pues, ¿verdad? Ya no me importa si perdió la empresa, si perdió ella o de quién es la culpa, ¿no? A mí lo único que me interesa es que me gané la lotería, pues me dieron pistos gratis, ¿verdad? Ese es el espíritu total del mundo. Entonces, si yo discierno de esa manera, estoy discerniendo con ya no con pureza de intención, sino que con mala intención. En el grado que nosotros vamos aprendiendo a discernir en el Espíritu Santo, en ese mismo grado van a ir los diferentes otros ejemplos que le puse. Cuando la persona está más consciente de que debe actuar con pureza de intención, y le voy a agregar el discernimiento final para que quede bien clara la enseñanza. Verá, ¿qué haría Jesús? Y ahí está. Ya con eso tiene usted cómo enfrentar una tentación. ¿Qué haría Jesús? Inmediatamente le dice, hija, fíjate, toma, esto es tuyo, es de la empresa, tómalo, guárdalo. No es mío. Eso es lo que haría Jesús. Inmediatamente, él no dudaría. Bueno, en Jesús encontramos el verdadero discernimiento. Por eso, las personas espirituales serias y estables en la vida del espíritu, pues reconocen el mal inmediatamente y tienen el espíritu suficiente para rechazarlo. Ahora la pregunta sería, ¿y tú qué hubieras hecho? ¿Verdad? Es un ejemplo sencillo. Hay otros más complejos, ¿verdad? Ay, es que viene un día de feriado y a la empleada doméstica le tendría que pagar doble, pero no le voy a pagar. Que se aguante. Que dé gracias a Dios que tiene chance. Y hay un discernimiento. ¿Cómo discernir? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Y usted ahí tiene la respuesta, hermana. Entonces se da cuenta. Tenemos que aprender a discernir en el Espíritu Santo y nos ayuda Jesús en el Espíritu Santo. Sigamos. La tentación es también la invitación a una vida cristiana mediocre. ¿Verdad? Y hoy vamos a dedicarnos a la mediocridad. Hoy, olvídese de las otras tentaciones porque esas tentaciones como esta ya las estamos enfrentando. Hoy ya sabemos.
Si yo estoy sintiendo apatía, estoy sintiendo soledad, estoy sintiendo desolación, estoy sintiendo angustia, aridez, etcétera, pues solo pregunte, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? ¿Verdad? ¿Qué haría Jesús? Jesús quiere que estés sola. Jesús quiere que tengas aridez y que no sientas nada en tu oración. Jesús quiere que tú te sientas, tengas ese malestar espiritual en el que te sientes perdida. Eso no lo quiere Jesús. Jesús quiere que vivas, porque Él es el sentido de la vida y tu felicidad. Y quiere que seas feliz, no quiere que seas triste, ni que llores, ni que te angusties, ni que te ocasiones una enfermedad psicosomática como la ansiedad y la depresión, como vimos la vez pasada. Ansiedad, depresión, diabetes, presión alta, colon irritable, etcétera, son enfermedades, no tentaciones, hermanas. No se define una tentación por una enfermedad. La enfermedad es el fruto de haber caído en la tentación. Bueno, eso ya quedó claro también. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la mediocridad y dice que la tentación es una invitación a que vivamos mediocremente. Esta forma de tentación es propia de las personas que ya tienen una espiritualidad. O sea, que es una tentación que se le presenta a así personas como nosotros que estamos dentro de la iglesia, que estamos progresando, que asistimos a nuestras catequesis, a las Santa Misas, vamos a los sacramentos, pero que no estamos alerta porque no hemos aprendido a discernir todavía las tentaciones. La mediocridad, la tibieza, el estancamiento, dice, no están necesariamente ligados a tal o cual pecado. Y esto es importante. Hay tentaciones que se presentan no porque nosotros estemos en pecado. Ahora, si estamos en pecado, ya caímos en alguna tentación, se nos van a seguir presentando otras tentaciones. ¿Qué me pasaba a mí con el licor? Yo ya tomando, imagínese usted, en los ambientes en los que uno va y toma, pues ahí existe otro tipo de tentaciones. Yo me iba a meter a los billares, fíjese, ahí habían apuestas y había mal licor y había pleitos y había competencias insanas y era un ambiente inapropiado, pues drogas, etcétera. Y entonces, lógicamente, si yo ya estaba en el pecado del alcoholismo que me apartaba de Dios, porque yo voluntariamente había aceptado tomar, tal vez no conscientemente para apartarme de Dios, pero lo estaba haciendo. ¿Verdad? Había caído en la tentación, porque cuando uno cae en la tentación, pues cayó, ¿verdad? Y ahí vive, hasta que uno tiene la luz de la verdad. Ahí no contaba yo con discernimiento espiritual, solo el discernimiento del mundo que me decía, Carlitos, vos sos bueno para tomar, hombre, sos ladrillo tayuyo. Y sos bueno para jugar y apostar, mano, apostar el sueldo, apostar la casa, apostar lo que sea necesario, pues. Y ahí estaba yo jugando en el billar, en horas de trabajo y tomando licor. Entonces, las tentaciones se van acumulando. Pero aquí nos dice que la mediocridad en una vida espiritual, pues no necesariamente está ligada a un pecado. ¿Verdad? No necesariamente. O sea, tampoco nos debemos de juzgar así tan severamente. Entonces, ay, entonces, ¿en qué estoy pecando? No. Pero la tentación se está presentando. Esa invitación a hacer el mal se está presentando. ¿Verdad? Es probable de que usted no va a aceptar deliberadamente hacer el mal, como yo no quiero hacer el mal, pues. A usted tampoco. Entonces, no por eso se nos está presentando la tentación. La tentación se presenta porque así es normal, como nos explicaban al principio. Ahora, si yo caigo en la tentación, puede derivar en un pecado. Bueno, tampoco la tentación a la mediocridad se percibe de manera muy explícita. Y ahí va a ver, pues así vamos a ir viendo cada una y va a ver que es difícil a veces discernirlas y separarlas. Porque dice que es una tentación muy sutil. A primera vista no parece tentación, parece una situación neutra e incluso buena. Lo que se está haciendo o dejando de hacer, el modo como se hace y las actitudes habituales que se tienen parecen normales y razonables. ¿Se recuerda de la señora que les conté, de la servidora del grupo de oración del Ministerio de Misericordia? ¿Verdad? Pues parecía razonable, estaba enojada ella, pues si no hacían caso las personas, no se sentaban y hacían bulla a los niños. Entonces dice que parecen normales y razonables las actitudes habituales y el modo como se hacen las cosas. Entonces revísate tú. Tú tienes muchas actividades, ¿verdad? Pero tal vez cuando cocinas y haces la cena o haces el almuerzo te enojas.
porque lo tienes que hacer. Y se lo dices a las personas. Y les haces vivir un mal momento. Ahora estás haciendo algo bueno, parece normal y razonable, pero tu actitud no acompaña esa acción para que seas tu bien y felicidad para los demás. ¿Verdad? Entonces, esas son las tentaciones de mediocridad. Dice que la fe, la esperanza, el amor a Dios, la oración y la caridad fraterna afectan el apostolado y se instalan en esa mediocridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ser mediocre? Pues es aquella persona que está, pero está de mala gana. Se participa, pero siempre está trompudita o brava o susceptible o llamando la atención o haciéndose la víctima. Y entonces su fe pues es variable, su esperanza pues aparece y desaparece. El amor a Dios no es tan constante. Lógicamente su oración se ve afectada por eso, porque dice, pido y no se me da, mejor pide tú. La caridad fraterna le cuesta tener la actitud de Jesús. Y ahí es la pregunta, en la mediocridad es la pregunta, ¿qué haría Jesús? Usted que tiene tantos servicios, Marías Mónicas, cada una de ustedes en su casa, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo atendería a la pareja, a los hijos, a los nietos? ¿Cómo ordenaría la casa? ¿Qué tipo de disciplina utilizaría en el amor de Dios? En el trabajo, en el servicio, en la comunidad de Madres Mónicas o en la comunidad parroquial. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Jesús de ti? No los hermanos, no el sacerdote. ¿Qué espera Jesús de ti? ¿Verdad? Y entonces ahí es donde uno hay que evaluarse. Y el Señor ha permitido que nosotros estudiemos esta tentación inicialmente por eso, por algo, hermanos. Es probable que algunas de ustedes estén cayendo en esta tentación porque sus actitudes habituales, ¿verdad?, parecen normales y razonables, pero el modo en que lo están haciendo o lo que han dejado de hacer. Ahora sí me decía un hermano, es que mira, ya no voy a estar, ya no quiero estar en ese grupo porque he estado muchos años y no hay modo que cambien y yo creo que ese ya no es mi lugar. Me decía a mí, ¿verdad? Yo lo escuché. Y al final le dije, pues mira, oremos. ¿Por qué? ¿Ya le preguntaste a Jesús cuál es su voluntad? No le va. Bueno, preguntémosle a Jesús. Oremos y preguntémosle a Jesús. Él va a poner gozo en tu corazón. Lo más probable es que Él quiera que sigas ahí, pero que tengas una actitud diferente. La actitud habitual que tienes de rechazo, de desánimo, de que ya estás frustrado por estar en eso, son tentaciones que debes de desechar en el amor de Dios. ¿Verdad? Entonces vamos a pedirle al Señor que nos inunde del amor de Dios y que nos dé un nuevo enfoque para poder compartir en esa comunidad y transformarla. Pues bueno, si le hace falta tanto y tú te estás dando cuenta, pues gloria a Dios, sé tú ese factor de cambio dentro de la comunidad parroquial o dentro de tu comunidad. Di, habla, ora, busca con quién ponerte de acuerdo en el espíritu y haga que las cosas sucedan dentro de la comunidad, en lugar de darse por vencido, frustrarse, resentirse y quererse ir. Esa es la mediocridad. La mediocridad es cuando ya no luchas, cuando ya no buscas que se haga la voluntad de Dios porque quieres hacer la tuya. A esta forma de demonio se refiere el conocido texto de Apocalipsis 3:19. Se lo voy a proclamar. Dice, yo sé, Madre Mónica, lo que tú vales. Qué lindo esto. ¿Ya viste? Y tú que te sientes de menos. Y que estás ahí pensando de que no sabes y que no puedes y que no es importante y que cómo vas a ser santa. Pues si el Señor te está diciendo, yo sé lo que vales. No hay ninguna duda en su expresión. Así que ya deja de pensar así. No te minimices ni te disminuyas. Esa es una tentación de mediocridad. ¿Verdad? Es como que si dudaras de los dones y carismas que Dios te ha dado. Como que si dudaras de la pureza, santidad, conocimiento del Espíritu Santo que Dios te ha dado.
No dudes de Dios en ti. Yo sé lo que vale, dice Madre Mónica. Y para cada una de ustedes, y a mí también me lo dice. ¡Ah, gloria a Dios! Pero además de eso, ya, diciéndome lo que valgo, entonces ya nos dice, Madres Mónicas, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera lo uno o lo otro. Desgraciadamente eres tibia, ni fría ni caliente. Y por eso voy a vomitarte de mi boca. Tú piensas, soy rica, tengo de todo, nada me falta. ¿No ves cómo eres un infeliz, una pobre, una ciega, un desnudo que merece compasión? Sigue mi consejo, dice el Señor, cómprate de mí oro refinado para hacerte rico, ropas blancas para cubrirte y no presentarte más desnuda para tu vergüenza. Por fin pídeme un colirio que te pongas en los ojos para ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hemos hecho nuestra esta palabra, es dura la palabra esta, pero no lo miremos con la dureza de aquel Dios castigador, porque a eso me refería al principio. A veces tenemos la idea del Dios castigador, del Dios malo, del Dios que no permite la equivocación, que el Dios severo. Ese no es el Dios de Jesucristo. Tal vez escuchamos otras voces, hermanos. Y por eso es que nuestro sentido común, que es el discernimiento natural, pues nos conduce a pensar de que, miren lo que me dijo el Señor, que me va a vomitar de su boca, qué barbaridad, pero qué tremendo esto, y usted pierde la paz y hoy dice, ay, es que ya no quiero participar de las catequesis porque el Señor está hablándome muy duro. Ya le había contado yo de aquella hermanita que daba mensajes a las hermanas que venían de Dios sin ningún discernimiento y que asustaba a la persona. El Señor no te quita la paz. Permite a veces situaciones en las que tal vez tenga que probar tu paz, pero Él no te quita la paz. Entonces esta palabra no es para quitarte la paz, es para llenarte de gozo, de alegría. Es una vacuna. Esta no es la vacuna del COVID, esta es la vacuna del discernimiento espiritual, la vacuna contra la mediocridad. Entonces vamos a verlo como vacuna. La vacuna es algo que yo tengo que introducir a mí mismo, ¿verdad? Para que yo pueda reaccionar a eso y entonces ya no me afecte, ¿verdad? Así como actúa la vacuna del COVID, así va a actuar esta vacuna para la mediocridad. Entonces vamos a comenzar por el principio y dice, yo sé lo que vales, perfecto, gloria a Dios, yo ya sé, el Señor sabe que yo soy capaz, el Señor sabe que yo lo amo, el Señor sabe que yo lo sigo amando, el Señor sabe que yo estoy ahí dispuesta a seguirme convirtiendo permanentemente, que es lo que hemos estudiado, y el Señor, yo sé que me está preparando para anunciar su reino. Entonces, yo sé que Él confía en mí, él por eso es que me ha nombrado misionera, no solo discípula, yo sigo aprendiendo, pero Él me envía a una misión muy especial. Yo tengo para eso tener esa espiritualidad fuerte, sincera, atenta, para no permitir las tentaciones y poderlas desechar, haciéndome la pregunta, ¿qué haría Jesús? Entonces me dice, ¿por qué me dices que soy frío? No soy ni frío ni caliente. ¿Será que mi espiritualidad está adormecida? Entonces veamos, hermano, hermanas, ¿cómo está tu oración? ¿Cómo está tu oración? ¿Tienes oración personal o no tienes? Porque tal vez a eso se refiere la palabra. Estás frío, ni caliente ni frío, está tibio uno. Hay una tibieza en nuestra oración. Entonces esa oración, pues como no hay una oración personal, tal vez si rezas el rosario, ¿verdad? Vas al sacramento, vas a la Santa Misa, pero tu oración personal no tienes. O es muy pequeña, o muy breve, o casi no tienes, o no la haces, no apartas el tiempo para orarle al Señor un tiempo todos los días. No le entregas el día, la mañana, no le entregas la noche, tu vida en la noche. O lo haces rápido, que es un minuto, un segundo. Eso es lo que el Señor te quiere decir hoy.
No te quiero tibia en la oración. Quiero hablar contigo como hablas con tu mamá, con tus hijos, con tu esposo, con esa frecuencia, con tus amigas. Habla conmigo. Deja que yo te llene de gracia, yo te llene del Espíritu, yo te enseñe, yo te anime. Cuéntame todo lo que haces, lo que vas a hacer. Pon en mis manos tus planes. Así dejas de ser tibia, así dejas de ser que no eres ni fría ni caliente. O tal vez piensas que todo lo tienes. Y esa es la otra pregunta. ¿Sientes que ya todo lo tienes, que no necesitas de Dios? ¿Que nada te falta? ¿O sabes que necesitas de mí, y dice el Señor, y que tú solita no puedes? ¿Verdad? Eso te hace infeliz. Te hace sentirte pobre. Te hace ser ciega. Porque estás pensando solo en ti, que solo tú tienes la razón, que solo tú mandas, que solo tú diriges, que solo tú tienes, sabes la verdad. ¿Verdad? Y entonces, pero ante mí dices, estás desnuda ante mi misericordia. Yo te veo como eres, no, a mí no me vas a apantallar. No me quieras apantallar, pues no lo vas a lograr. Sí, yo te conozco, yo sé lo que vales, pero te estás presentando ahí como una hijita que se cree mucho sin mi presencia. Entonces hoy te invito a que te revises y en ese discernimiento piensa, ¿qué haría yo? Yo fui frío ni frío ni caliente en mi misión. Yo fui totalmente débil. ¿Cómo fui? ¿Verdad? Yo fui tibio en mi predicación del evangelio, en el anuncio del reino de Dios, fui tibio. Entonces nos encontramos con la verdad, hermanas. No, Jesús fue un hombre apasionado, lleno del Espíritu Santo, como tú y yo. De ese Espíritu de Jesús resucitado que nos conduce y nos da la fuerza y la parresía, que quiere decir el valor de ser testigos del poder de Jesús resucitado, así como salieron los apóstoles y nosotros seguimos sus pasos. Entonces ahí estás dejando de ser fría y de ser tibia. Ahí estás dejando, ya estás enfrentando la tentación de la mediocridad. Pero si tú no tienes ese amor ahorita, esa pasión por predicar de Cristo, ten cuidado, dice el Señor, porque vas a caer en la tentación o ya caíste. Esa vida es una vida mediocre porque yo necesito radicalidad de entrega para que seas mi discípula y mi misionera. Si no, no te puedo enviar a anunciar el reino de Dios. Yo no quiero enviar cristianos tristes para que lleven tristeza, porque el evangelio es alegría. Yo no quiero llevar misioneras, Marías, madres, Mónicas, a que vayan a contar sus penas y sus tribulaciones y sus enfermedades. No. Yo quiero que me lleven a mí, el que vence penas, el que vence tribulación, el que vence enfermedad, en mi nombre, conmigo, junto a mi madre y mi padre José. Ahí estamos todos juntos ayudándote y tú me vas a llevar a mí, pero no vas a llevar tus tristezas, a menos de que hayas caído o estés viviendo ya la tentación de la mediocridad. Bueno, el Señor nos ama, por eso nos ama así con ese. Y entonces nos dice al final de este versículo, dice, pídeme un colirio que te pongas en los ojos para ver. ¿Sabes qué es eso, hermana? Pues lo que estamos estudiando es el discernimiento espiritual. ¿Qué dice que hay que hacer? Pedirlo. Pedir ese colirio que te pongas en los ojos para que veas la realidad con los ojos de Jesús. Pídeme el colirio que te pongas en los ojos, que es el Espíritu Santo, para que tú veas la voluntad de Dios en tu vida y puedas cumplirla. Yo los reprendo y los corrijo, dice, porque los amo como tú haces con tus hijos y nietos. ¿Verdad que sí? ¿Los dejas de amar porque los estás reprendiendo y corrigiendo? No, mal los estás amando. Cuando los corriges y los reprendes es porque los estás amando. Entonces hoy el Señor nos está corrigiendo y reprendiendo y dice, madres Mónicas, esta tentación la vimos primero porque algunas de ustedes están cayendo en la tentación de la mediocridad, que quiere decir esa tibieza espiritual
que los aparta de la fe, de la esperanza, de la caridad con otros, de llevar el evangelio y ser testigos de mi poder. Así que vamos a calentar esos corazones pidiéndole al Espíritu Santo, que es el colirio, que nos ayuda a discernir en el Espíritu, y digamos, ven Espíritu Santo, llena, toma los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y esa tiene que ser nuestra oración diaria. Y cuando se presente la tentación, pues ¿qué debemos preguntar? Señor Jesús, ¿qué harías tú? Pues devolver el dinero inmediatamente para que no se vea afectada la pobre cajera que se equivocó, ni tampoco que pierda la empresa porque ellos no tienen la culpa. Tú vas a hacer lo moralmente correcto como yo lo haría. Y eso es lo que nos dice Jesús. Así que para discernir, tenemos ese discernimiento de la pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Verdad? ¿Qué haría Jesús? Yo les voy a mandar su PDF, donde ahí va explicada más la mediocridad, porque el tiempo no se alcanza, ¿verdad? Y entonces dice, y ahí usted va a poner, y va a escribir, y va a poner su nombre, yo, ¿verdad? Y va a poner Beatriz, como discípula misionera Madre Mónica, soy mediocre cuando no entiendo la radicalidad de la abnegación evangélica, cuando no he entendido la vida como una lucha constante y permanente. Y por lo tanto, me tomo a veces vacaciones frecuentes en mi vida espiritual en lugar de luchar todos los días. Y entonces ahí ya tú haces tuya la enseñanza y se va a cumplir el objetivo que el Señor se ha propuesto de enseñarte a superar la mediocridad, porque tú tienes una espiritualidad profunda y estable. ¿Verdad? Y entonces cualquiera de estas tentaciones que busquen que tú eres mediocre espiritualmente van a ser superadas preguntando lo que haría Jesús y enfrentándola haciendo la voluntad de Dios. Ese es el remedio. Hay que mantenerse en la gracia de Dios y mejorar nuestra oración personal. Muy bien, hemos terminado. En la próxima enseñanza empezaremos ya nuestra catequesis del anuncio del reino de Dios, porque ya somos discípulas misioneras de Jesús, que lo seguimos amándolo y que hemos aprendido a discernir en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Vamos a hacer oración entonces. Hermanas, acompáñenme. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias por permitirnos sentarnos de nuevo a los pies de Jesús y Virgen Santísima María. Gracias. Gracias porque de ellos recibimos la enseñanza del día de hoy. ¿Quién mejor que Virgen María y que Jesús para enseñarnos a discernir en el Espíritu Santo? Ellos cumplieron tu santa voluntad y el discernimiento en el Espíritu consiste en que yo cumpla tu voluntad a la manera de Jesús. Por eso hoy me has invitado a que en toda actividad, y especialmente cuando sienta que estoy actuando mucho en mi yo, que me pregunte en ese momento, con la fuerza del Espíritu que hoy me estás dando, Señor, ¿qué haría mi Señor Jesús? Y entonces al tener esa respuesta en mi corazón, dame gozo, dame paz, alegría, para poder hacer la voluntad tuya, Señor. Y abandonarme en tu divina providencia, porque yo sé que haciendo eso, no solo estoy haciendo el bien, sino que estoy siendo feliz. Ese sentido de la vida, tú me lo das al imitarte, Jesús. Y cuando yo te imito, yo vivo. Esa es la vida en el Espíritu que nos hace felices, hermanos. Estos hermanos que andan ahí divagando en que hay que cuidarse y protegerse, que todo eso es bueno y prudente, no han descubierto todavía que la vida en el Espíritu Santo, imitando a Jesús, esa es la vida de la felicidad. Ahí encontramos el sentido de estar vivos y el sentido de darnos a los demás, donando nuestra vida, como lo hizo Jesús. Gracias, Padre bueno. Danos la fuerza del Espíritu Santo, derrámalo, Señor. Enciende nuestros corazones en el fuego de tu amor y que salgamos esta noche dispuestos no a poner los ojos en la tentación, sino a poner los ojos en ti, que contigo vencemos toda tentación. En compañía de Virgen María, de nuestro Padre amado San José, y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo por siempre. Sea alabado, hermanas. Hemos terminado. Buenas noches y muchas gracias por escucharme.